qué aparece temprano? Porque la diapositiva dice que aparece tan temprano como la mitad de la tercera semana. Eso es día 18, día 20, desde que te fecundaron, ¿no? O sea, ponte que tienes tus relaciones sexuales, eyaculan dentro tuyo el día que estás ovulando y ese día eres fecunda. Pero eso es lo que pasa, ¿o no es lo que pasa? Claro, eso es lo que pasa. Entonces, ponte que es el 1 de noviembre. Mira, el 1 de noviembre ocurre tu fecundación. ¿Está bien? El 19 de noviembre ya tu bebé ya tiene su sistema circulatorio funcionando. O sea, esa es la idea que quiero que tengas. 19 días después de tu chuculún, ¿no? De tu acto que puede gustarte o no, ser voluntario o no, porque lastimosamente para tener un hijo no tiene que gustarte siempre, ¿no? Ni el ser mamá, ni siquiera el acto de hacerlo, porque a veces algunas lo tienen sin haber querido hacerlo o hacerlo mal. Pero bueno, entonces, ¿por qué? Porque como el embrión crece rápido, ya no alcanza la simple difusión para nutrirse. No es suficiente. Una cosa es que yo le invite a la doctora una galleta, a él y a él también, y de repente la doctora, pero a los que están al fondo ya no les puede invitar porque están muy lejos, y si van más al fondo es más lejos. Entonces como que lanzarla o decir, pásale, ¿no? Va pasando la galleta de mano en mano, se va contaminando de mano en mano, o de repente cada pasada le da una mordida, y cuando llega allá, ya llega un pedacito pequeño. Entonces se crea un conducto, mejor lo pongo, y lo lleva hasta allá. Un aparato circulatorio que es necesario para, en este caso, transportar el tejido que nutre a todos los órganos que existen. ¿Cómo se llama el tejido? ¿Cómo se llama el tejido que nutre a todos los tejidos? El tejido sanguíneo. ¿Está bien? Es el tejido más importante que existe en el cuerpo, le duela a quien le duela. La sangre es lo más importante porque lleva nutrientes, lleva oxígeno y regresa sustancias de desecho y regresa CO2. Si no hubiera sangre, no habría... Y es alucinante porque es un tejido dinámico, no es un tejido vivo que transporta con las células que tiene. Entonces, estas células, las células cardiovasculares, provienen del epiblasto. Se disponen en el mesodermo, ¿no? O sea, cuando tienes... Tú sabes que el epiblasto forma las 3 hojas blastodérmicas. La hoja del mesodermo es la que va a tomar el asiento final de las células cardíacas primitivas o primigenias. ¿Está bien? Se forman en grupos. Así como cuando veías un hígado fetal y se formaban islotes hematopoyéticos, ¿está bien? Acá las células vasculares que se llaman células angiógenas o angiogénicas se forman en grupos, en islotes o en cúmulos angiogénicos. De esos cúmulos angiogénicos se van a formar vasos sanguíneos. Este proceso se llama vasculogénesis. Pero cuando se forman vasos, luego de los vasos ya formados se forman más vasos. Eso se llama angiogénesis, no es lo mismo. ¿Está bien? Las células externas del grupo se adelgazan y terminan formando las paredes de los vasos sanguíneos. Pero las células centrales se transforman en los elementos formes de la sangre. ¿Y cuáles son? Pues la línea roja y la línea blanca. La línea blanca obviamente pues no es la línea de la lavadora, pues, ¿no? La línea blanca pues son los glóbulos blancos, todos los tipos, linfocitos, monocitos, polímeros nucleares, eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Y la línea roja está ocupada básicamente por los glóbulos rojos, eritrocitos y las plaquetas. De eso se forman esas estructuras. ¿Está bien? En orden, para formar el corazón como lo conoces, o como lo has visto en las imágenes de la práctica, hay, yo le digo, 3 fases previas, ¿no? La fase de los campos cardiogénicos 1, la fase del tubo cardíaco 2, la fase del asa cardíaca 3, y de ahí viene el corazón propiamente dicho como lo conoces. Sencillamente es así. Todo arranca del día 16 y termina el día 49. En ese momento
casi está formado el 80%, es un poco más, el 90% del corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque en la séptima semana del desarrollo ya está el corazón con sus 4 cavidades funcionando. Prácticamente está completo. Y el campo cardiogénico primario aparece tan temprano como el día 16 y día 18 del desarrollo. ¿Está bien? Entonces, el campo cardiogénico primario, que es esa imagen que ves en herradura, sobre la placa neural, ya están en orden, ¿no? Ya sabes que de afuera hacia adentro va a formar a las aurículas derecha e izquierda, va a formar al ventrículo izquierdo en su totalidad y la mayoría del ventrículo derecho, dejando lo que falta la minoría del ventrículo derecho más el tracto de salida, que lo formen las células del campo cardiogénico secundario. ¿Está bien? Que si bien el primario aparece en el día 16 o día 18, el secundario aparece el día 20, día 21. Cada diapositiva suele tener un resumen, ahí lo puedes leer, por favor. ¿Ya? No te olvides que una vez que tienes los campos cardiogénicos ya distribuidos y formados, y ojo, viene la segunda estructura, que es el tubo cardíaco, que es el que básicamente es el corazón, porque el tubo ya como tubo va a empezar a latir y a bombear sangre. El tubo se forma tan temprano como el día 18 o hasta el día 20 del desarrollo, o sea, es mitad de tercera semana. Este tubo cardíaco obedece a su formación a algo. ¿Te acuerdas que te comentaba que el embrión se pliega? El embrión se dobla, ¿no? Se dobla longitudinalmente y se dobla lateralmente. El plegamiento longitudinal del embrión, en resumen, lo que hace es que ubica tu corazón en tu tórax. Si es que has leído un poquito, ya debido al crecimiento rápido del sistema nervioso y de las vesículas cerebrales, mueven al corazón de lo que estaba en esta zona, lo mueven a la zona cervical y luego al tórax. O sea que si te preguntaran a qué se debe la ubicación del corazón en el tórax, se debe al plegamiento longitudinal del embrión o al crecimiento acelerado de las vesículas cerebrales. Pero si te dice a qué se debe la formación del corazón, o sea, del tubo cardíaco, se debe al otro plegamiento, al lateral. Pero cuando se pliega lateralmente, los dos tubos endocardíacos que se formaron se fusionan en uno solo. No te olvides, el tubo cardíaco se forma en el día 18 hasta el día 20 por el plegamiento lateral del embrión. ¿Ya? Recuerda que tus parciales, ¿cómo te los ponen? Te ponen premisa A, premisa B, premisa C, y luego te ponen B, B, F, 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 B, B, y a todo el mundo le jode eso. ¿Por qué? Pues cuando te ponen así, te pueden preguntar 4 preguntas en una, pues. Y te mezclan las respuestas, entonces tú le atinas a 3 y la última no, y marcas otra y te fregó toda la respuesta. Desde que yo estoy acá, tienen el estilo acá en Hermenología de hacer eso. En otros no es así, solo se marca una respuesta sola, ¿no? No quiere decir que sea mejor o peor, pero entonces te obliga a leer un poco más, te está obligando a estar seguro de lo que puedes leer, porque una cosa, lo que te puede preguntar, ¿no? Entonces, marque la verdadera en lo que corresponde a la ubicación torácica del corazón. Te puede poner A por el crecimiento rápido de las vesículas cerebrales, B por el plegamiento longitudinal del embrión, C por el plegamiento lateral del embrión y D por el crecimiento de las almohadillas endocárdicas. ¿Está bien? Y te ponen A, B, B, F, F, B, 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 F, C, B, F, 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 y te ponen C, F, D, F, 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 F. ¿Y cuál marcas? Ni idea, ¿sí o no? Ya te dije B, F, 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 ya te confundiste. En realidad, las dos primeras son verdaderas. Las otras no. O sea, deberías marcar la alternativa que diga B, B, F, F. La A, la B, la C o la D, ¿no? Pueden preguntarte así. Usualmente preguntan más sencillo, ¿verdad? Por lo que son las personas que están preguntando, preguntan más sencillo. Es bueno saber. Entonces el tubo cardíaco tiene
esta periodo de formación por esta causa. Simple, no te hagas otro problema, porque entonces es más roche. Mira cómo el embrión se pliega y esto de acá se va acercando y estos dos tubos endocárdicos se fusionan en uno solo, formando a su vez el tubo cardíaco y a su vez el intestino primitivo. O sea, el mismo acto del plegamiento lateral del embrión que formaba el intestino primitivo está empezando a formar también el tubo cardíaco, que está acá, que como está hay bastante luz, no se nota. No sé dónde viene, no sé si viene de esa luz o de la otra, pero acá. Ese es el tubo cardíaco, ¿no? Que tiene de afuera hacia adentro epicardio, miocardio y endocardio, ¿ya? Que creo que son las capas en ese orden, ¿no? Entonces el tubo cardíaco proviene de la fusión de los tubos endocárdicos originado por el plegamiento lateral del embrión. ¿En qué tiempo? Día 18-20, lo que es, vamos a decir, mediados o finales de tercera semana. Acá con sus capas. El epicardio proviene de dos estructuras, de las células del tabique transverso y de las células de los infundíbulos cardíacos. ¿Está bien? Se pueden preguntar también. Entonces, se para volteando, se me olvido. Esta es una foto de tu Lachman, ¿no? La edición número, en realidad es la foto de mi Lachman, ¿no? Pero bueno, luego que también tienes tu Lachman. Y estos son los arcos aórticos, ¿no? El sexto, el quinto, el cuarto, ¿no? El cuarto, el tercero son del primero, ¿no? Entonces cada arco aórtico va a ir desarrollándose y formando estructuras. Yo siempre les digo, apréndanse más comúnmente los derivados del cuarto y el sexto arco, porque son los que más suelen preguntar o los que forman estructuras más conocidas, como por ejemplo el arco aórtico sexto del lado izquierdo, ¿ya? Va a formar a la arteria pulmonar izquierda y al ductus arterioso. En cambio, el arco derecho forma la arteria pulmonar derecha. El arco aórtico cuarto izquierdo forma el callado de la aorta. Y el arco derecho forma, si no me equivoco, la subclavia derecha. ¿Está bien? Y así. El arco 1 forma, por ejemplo, las arterias maxilares, que no siempre las preguntan mucho. Si no me entiendes mucho lo que está aquí, pues atrás está acá al final en el resumen, ¿no? Está escrito aquí está. El arco 1, 2, 3, todo lo que está formando. Dice, ¿ya? Lo puedes ir revisando. Siempre es bueno verlo de vez en cuando. Entonces, ¿qué es un arco aórtico? ¿Te acuerdas? Estos van cada uno en un arco faríngeo. ¿Te acuerdas que había arcos faringeos donde había una vena, una arteria, un músculo y un nervio? De eso proviene. ¿Está bien? Mira cómo este eres tú, este dibujo, este es tu cabeza, este es tu cuerpo, en la parte inferior, y esta parte de acá, que es la vesícula uterina, que está llena de vasos sanguíneos. ¿Qué órgano está acá metido? ¿Qué te acuerdas que hay acá? Los intestinos, muy bien. Los intestinos están llenos de vasculatura, ¿no? Solamente que el dibujo es para ver solamente la parte vascular. Y la vasculatura intestinal del vaso, del páncreas, del hígado se llama vasculatura esplácnica. Entonces se forma. Pues mira cómo ya tienes tu tubo cardíaco formado, porque no es el corazón, es un tubo cardíaco que recibe sangre en las venas y saca sangre por la arteria hacia los arcos aórticos, que son estos arcos aórticos, que van a desaguar en la aorta dorsal primitiva, ¿no? Para luego transformarse en el callado de la aorta abdominal, la aorta torácica. Yo siempre te he comentado, doctora, que cuando un dibujo anatómico, siempre este lado que tú ves a la izquierda es la derecha y el lado que tú ves a la derecha es la izquierda. ¿Está bien? Ahí se ve normal. ¿Por qué? Porque estás viendo la parte posterior. Si lo giras, la derecha a tu derecha y la izquierda a tu izquierda. Solo así, o sea, lo estás viendo por detrás.
¿Y por qué sirve eso? Por ejemplo, creo que les pregunté a ustedes, creo que fue, cuáles son los vasos que llegan a la aurícula derecha, que eran las venas cavas y las venas coronarias. Y por ejemplo, la vena cava inferior termina siendo su origen la vena vitelina derecha, y la vena cava superior, su origen es la vena cardial anterior derecha, ¿no? Y las venas coronarias, o el seno coronario, proviene del seno venoso, ¿no? Te puede preguntar también eso, nada más aparte de eso, ¿no? Recuerda que a este tiempo ya está circulando sangre en el embrión. Es embrión porque todavía no es feto, es un embrión. Luego que se forma el tubo cardíaco, tiene que aparecer el asa cardíaca. El asa cardíaca, para que se forme, tiene que tener dos condiciones. La primera es que tiene que haber, el tubo cardíaco que está formado tiene que elongarse. El tubo cardíaco tiene que elongarse. Porque si el tubo cardíaco no se elonga por acción del campo cardiogénico secundario, no se forma el asa cardíaca. Cuando el tubo cardíaco se elonga, se cae hacia un lado, sobre todo el derecho, y forma el asa cardíaca, que es esta. Esta es el asa cardíaca, esta curva, que al inicio no está, pues. Está como un tubo. Entonces, hay malformaciones cardiovasculares solamente por problemas de elongación del tubo cardíaco o por falla del campo cardiogénico secundario. Mira, tú ves acá tres zonas, ves cuatro, ¿no? Una negra, una verde, una azul y una roja. La zona azul es el ventrículo primitivo. ¿Eso qué va a ser? El ventrículo izquierdo. La zona roja es la aurícula primitiva. ¿Qué va a ser? Las dos aurículas. La zona verde con la negra es el bulbo cardíaco. Y el bulbo cardíaco es el que va a formar más zonas. ¿Y cómo se forma el asa? Porque el bulbo cardíaco que está arriba va a sufrir un movimiento. Va a sufrir un movimiento hacia adelante, hacia abajo y a la derecha. Y la aurícula va a hacer un movimiento hacia la izquierda, hacia atrás y hacia arriba. Para que quede esta imagen de acá. La aurícula que está abajo termine subiendo y termine por encima de los ventrículos. El azul seguirá siendo lo mismo, el ventrículo izquierdo. Y la zona verde se dividirá en tres zonas. La zona que está más pegada al azul, que es la parte aproximada del bulbo cardíaco, se transformará en el ventrículo derecho. La zona verde medial se transformará, es el cono cardíaco que va a formar los infundíbulos de ambos ventrículos, el derecho y el izquierdo. Y la parte negra es el que corresponde al tronco arterial, que terminará formando las bases o las salidas tanto de la arteria pulmonar como de la arteria aórtica. Si ya por algún motivo no me entendiste mucho, esta asa empieza a formarse el día 23 y acaba el día 28, o sea, en la cuarta semana del desarrollo. Está aquí igual, acá está igualito, por si acaso, ¿no? Y si crees que solo es un dibujo ilógico, acá está la foto, ¿no? Cómo termina siendo así esta asa. De lo que era un tubo recto, queda esto de aquí, ¿no? Esta parte que vendría a ser la parte azulita, esta de aquí que es la parte roja, ¿no? Y la zona de acá que es la parte verde de infundíbulos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula. ¿No? Esta parte es el tubo neural, el neuroporo anterior, la parte que va a ser tu cerebro. Si a ese corazón le hacemos un corte coronal, como la imagen de ahora, ves esto. Ves este hueco, que este era el azul antiguamente, que es el ventrículo izquierdo. Este pedazo, que es el ventrículo derecho. Hay un hueco negro que va hacia atrás, que se conecta con esto que está aquí, con las aurículas que se movieron hacia arriba, que eran rojas, ¿te acuerdas? Es el conducto aurículo-ventricular común. Es uno solo, pero tú sabes que deben ser dos. Y el espacio que hay entre el ventrículo y este ventrículo, que es este, que es el espacio interventricular, que también tiene que cerrarse para que aparezca el tabique interventricular que viste en tu práctica, ¿no? Se forman estas cuatro cosas: el tabique auriculoventricular,
la división auriculo-interauricular, la interventricular, y se forma la división de la aorta y las pulmonares. ¿Está bien? Mira, y todo es, y te dijimos, les comenté además en la práctica, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares se forman de esas estructuras que se llaman almohadillas endocárdicas. De ahí provienen. ¿Está bien? El agujero auriculoventricular, mira, es un agujero común. Tienes 4 almohadillas, 2 a los costados, o sea, 2 laterales, una superior y una inferior. 2 a los costados, una superior y una inferior. La superior y la inferior crecen rápido hacia el centro. Se fusionan y dividen al hueco en 2. En 2 huecos. Entonces forman los huecos auriculoventriculares. O sea, los conductos o los agujeros auriculoventriculares están formados por la fusión de las almohadillas endocárdicas superior e inferior. En cambio, las válvulas auriculoventriculares por las almohadillas endocárdicas laterales. ¿Cuándo, si te puede preguntar, cuándo se forman los agujeros auriculoventriculares? En la 5ª semana. Al final, más o menos día 34, día 35. El canal único se divide en 2, del derecho e izquierdo, por la fusión de las almohadillas superior e inferior. ¿Está bien? Esto es lo mismo. Los agujeros, los orificios, se forman por los cojinetes endocárdicos, sobre todo el superior y el inferior, este y este. Estos de acá, junto con estos, contribuyen a la formación de las válvulas auriculoventriculares. Los agujeros, almohadilla superior e inferior. Las válvulas, las 4, los laterales y superior e inferior. ¿Está bien? Esto ya te dije, las almohadillas crecen más rápido que las laterales y por eso se forman los agujeros y luego las válvulas. ¿Y por qué las vamos al final? Porque las almohadillas laterales crecen más lento. ¿Te acuerdas que en el dibujo anterior, doctor, doctora, había un hueco negro en forma de huevo? ¿No? Ahora ya no, mira. Acá tienes tus 4 almohadillas, la superior, la inferior, la lateral derecha y la lateral izquierda. Cuando la superior y inferior crecen hacia el centro, empieza a cerrarte y da la imagen como de un huesito, ¿no? Como una galleta de animalitos, un doguito para tu mascota. Entonces, la fusión de las almohadillas superior e inferior forma los agujeros auriculoventriculares, aquí y acá. Cuando se fusionan completamente, va a quedar este espacio acá ovalado, que está aquí como un halo, como un hula hula, de color negro así, que es el espacio que separa al ventrículo derecho del izquierdo. Esto tiene que cerrarse, o sea, tiene que formarse el tabique interventricular, ¿no? Que va a separar también al agujero derecho y izquierdo. Y el tabique interventricular, doctores, se forma de 2 partes, una porción muscular y una porción membranosa. La porción muscular proviene del crecimiento de la fusión de los 2 ventrículos, el derecho y el izquierdo, 2 tercios inferiores, y el tercio superior proviene de la almohadilla endocárdica fusionada. A esto me refería. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando vimos un cóndilo longitudinal en la práctica? Esta era una cavidad ventricular. Y de ahí crecía un bracito hacia abajo. Una valva y otra valva. Y formaba las válvulas auriculoventriculares. ¿Está bien? Por los cojinetes endocárdicos. Los cojinetes son mesenquimales. O sea, son de mesodermo. Las aurículas, que ya lo comentamos en la práctica, se dividen, pero de una manera en que permite el paso de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿no? Y que al nacimiento se cierra el tabique, como te estaba comentando. ¿Está bien? A las finales ocurre esto. Esto has visto en tu práctica. Este corte has visto, el de acá, ¿no? Ves en el centro tu almohadilla endocárdica, ¿no? De la cual le nace de abajo su septum primum. Y de arriba, septum secundum, ¿no? Foramen oval.
y de la almohadilla le salían unos bracitos, ¿no? Hacia acá y hacia aquí, junto con el costado, y forman las válvulas auriculoventriculares. Y mira cómo tú veías el tabique interventricular. Tú veías todo rosado fucsia, formado 2/3 inferiores por el músculo ventricular y este cachito de aquí formado por la almohadilla endocárdica, ¿no? La porción membranosa del tabique es de la almohadilla y la porción muscular proviene de los ventrículos, ¿no? Ya se separa. Recuerda que las almohadillas se fusionan en la 5ª semana del desarrollo, cosa que esto ya hemos conversado, a la 7ª semana ya se forman las 4 cavidades del corazón como lo conoces, ¿no? A pesar que las aurículas estén comunicadas por el foramen ovalis, ¿no? Mira, ve, esta es la almohadilla endocárdica, que es importantísima en su formación, porque ella, si crece hacia abajo, cierra la comunicación interventricular. A los costados forman las válvulas auriculoventriculares y hacia arriba tiene la conexión con el septum primum, que forma la conexión del foramen oval. Es muy importante. Al inicio, recuerda que los ventrículos son más pequeños que las aurículas. Luego van creciendo. A partir de la 4ª semana, los ventrículos empiezan a expandirse y son mucho más grandes. Ya, por si acaso. Aquí está. Es lo mismo, ¿no? 7ª semana, las 4 cavidades del corazón ya están formadas. Aquí están las 4 cavidades, uno en la 7ª semana. Pero los ventrículos no deben estar comunicados. Esto tiene que cerrarse. Sí o sí, tiene que cerrar. Tiene que cerrar. Y esto no se cierra. ¿Cuándo se cierra el tabique interauricular? En el momento del nacimiento. En el nacimiento. Es el momento que tiene que cerrarse. Si cierra antes, es peligroso, el bebé puede morir. Tiene que cerrarse en el momento justo. ¿Cuándo? Cuando nace. ¿En qué momento? Cuando llora. Si no llora, no se cierra. Porque parezca mentira. Tú sabes que la aorta sale de qué ventrículo? La arteria aorta. Del ventrículo izquierdo, y la pulmonar del derecho. Pero su origen embriológico es invertido, es al revés. La aorta sale del derecho y la pulmonar del izquierdo. Pero cuando la almohadilla endocárdica crece hacia arriba para formar una pared que lo divide, en ese momento hace esto, ese giro. Hace un tirabuzón de 180 grados y la aorta pasa a salir del ventrículo izquierdo y la pulmonar del ventrículo derecho, cuando en su origen es al revés. ¿Bien? No te vayan a preguntar. Gira 180 grados. Cuando estos cierres o estas comunicaciones no se cierran, generas problemas embriológicos cardiovasculares. Un CIA, una comunicación interauricular. Un CIB, una comunicación interventricular o una persistencia del ductus arterioso. Cualquier persona que tenga una de estas tres va a tener color normal. Es cianótico. La palabra cianosis significa azul. No te vas a ver azul, te vas a ver normal. ¿Tienes tu problema cardíaco? Sí. ¿Se mezcla tu sangre? Sí. ¿Pero te vas a ver azul? No. ¿Por qué? Porque yo te comenté en la práctica que cuando tú nacías, ¿qué lado del corazón tenía más fuerza? ¿El derecho o el izquierdo? No, el izquierdo. En tu vida fetal es el derecho. Cuando naces es el izquierdo. Entonces, ponte, ¿ah? Este de acá es el lado derecho. Vamos a hacerlo normal. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. ¿Está bien o no? Entonces, aquí está el tabique. Por acá sale la pulmonar y por aquí viene la aorta. Sangre roja, sangre azul, vamos a decir. ¿Está bien? En la vida fetal, la sangre de acá pasaba para acá y no había problema. Pero si tú al nacer, esta comunicación que debía cerrarse no se cierra, la sangre va a pasar de un lado para otro. ¿De qué lado pasa? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? ¿Por qué?
Por la fuerza, por el cambio de dirección. ¿Está bien o no? Entonces, esta sangre de aquí, azul, poco oxigenada, no puede entrar acá. ¿Por qué? Porque esta sangre tiene más presión. No es que ya estás llorando, te viste al espejo y ya te diste cuenta que no vas a ser bonito, estás llorando por eso. Estás llorando, te ves, sales hinchado, así brilloso, ¿no? Lleno de grasa, pues, pegosteado tu cabeza, con sangre, no te gustas. Entonces, esta sangre potente se mete aquí y se mezcla con esta. Pero la sangre que va hacia la piel es esta. Esta no entra, no te vas a ver azul. Así fue el ventrículo, tampoco. El izquierdo le va a ganar al derecho. O sea, la sangre oxigenada se va a ir al lado oscuro de la fuerza y no te vas a pintar de azul. ¿Te va a faltar el aire? Claro que sí, pero no vas a estar azul. Yo no he dicho que no te va a dar falta de aire, que no vas a tener falta de oxigenación. Te he dicho que no vas a estar azul. Por eso es acianótico, ¿no? Como cuando vemos el dibujo del ductus, ¿no? Bajaba de la aorta de la pulmonar, no se mezcla, baja. Entonces eres acianótico. Cuando la sangre azul pasa a la cavidad izquierda, ahí sí te pintas de color azul. ¿Y esto en qué ocurre? En la tetralogía de Fallot. Cuando la aorta, que es la que está en rojo, recibe sangre de los dos ventrículos, de la azul y de la roja. ¿Y en qué momento ocurriría eso? Cuando la aorta cabalga al septum, se pone encima. La tetralogía de Fallot, esto solamente es un CIB, ¿no? El CIB se da cuando el cojinete o almohadilla endocárdica no está, no funciona, no se cierra. Pero eso origina todo. Si no tienes un cojinete, no se cierra la parte membranosa y queda una comunicación interventricular. ¿Eso te pinta azul? No, no me pinta azul. Pero al no estar la almohadilla endocárdica, la aorta, que tiene más fuerza que la pulmonar, empieza a empujar hacia acá y se empiezan a desplazar. De lo que estaba a la izquierda, se empieza a mover hacia el centro. Y se coloca aquí en el centro y recibe, la mitad recibe sangre de aquí y la mitad recibe sangre de aquí. Entonces, esa persona sí se pone azul, porque su aorta se llena de sangre oscura, de sangre poco oxigenada. Y como la aorta presiona la pulmonar, ¿qué pasa con la pulmonar? Si yo lo parara al doctor aquí en la pared y lo empezara a empujar, probablemente empiece a hacer esto. Y a pegarse y encogerse por mi fuerza descomunal debido a mis grandiosos músculos ejercitados desde mi época juvenil. Claro, doctor, así es. Oye, tú dormido escuchas mejor, ¿no? Que despierto. Te veo bien, ¿ah? Tienes que hacer este audífono en la noche. En la noche tienes que estudiar. Entonces, ¿alguna vez has intentado inflar un globo de carnavales de agua? Difícil, ¿no? No todos pueden inflarlo, porque es difícil, porque tienes que hacer... no he dicho que no pueden, he dicho que no todos pueden. Ojo, doctores, ella puede inflar